Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Martín. En este video les voy a explicar acerca de lo que se ha visto en la clase o probablemente no se ha visto, pero es muy importante explicarlo. Es con respecto a macros. Y con respecto a macros es como más importante identificar la lógica, que son detalles a tomar en cuenta, y de lo que se vio en la clase o de lo que se vaya a ver en la clase te va a servir para reafirmar algunos puntos para tomar en cuenta. En este caso lo que vamos a hacer, siempre lo comento, que habiliten la pestaña de programador. Para esto vamos a ir a opciones, personalizar cinta de opciones, y en el apartado aquí que dice programador o desarrollador le damos a aceptar. En este caso así les va a aparecer su Excel, no tiene la pestaña de desarrollador o programador. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y le damos clic en programador o desarrollador para habilitar. Después de haber hecho ese procedimiento, lo que vamos a empezar a trabajar es el ejercicio de agregar un nombre que nosotros quisiéramos en este apartado, con un botón y otro botón para borrar el contenido. Aquí es muy importante el punto de referencia o el punto a tomar en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hacer el ejemplo. Si aquí vemos a programador, vamos a ir primero a Visual Basic, que también fue lo que es importante tomar en cuenta. Insertar un módulo. Aquí en este apartado aparece este contenido y es muy importante agregar sub, después un espacio y agregamos el nombre de la macro. Sería macro 1. Le damos enter y automáticamente aparecen los paréntesis, y en medio de sub y en sub es donde vamos a agregar la programación que nosotros quisiéramos tomar en cuenta. En este caso solamente vamos a agregar un MSG Box y vamos a agregar comillas para que nos dé un mensaje, el mensaje, o sea, el mensaje de texto. En este momento tenemos así la programación, le vamos a dar play para ver qué es lo que genera. Esto es lo que genera la ventana emergente de mi primera macros. Entonces aquí creamos una macros de esta manera, y también la podemos crear con un pequeño botón en este apartado que dice insertar, controles de formulario, para un botón. Vamos a agregarlo acá. Ahora sí, continuamos. Lo que pasa es de que hay mucho ruido aquí por donde vivo y puede que se escuche en la grabación. Bueno, vamos a continuar. Aquí seleccionamos un botón, creamos. Antes de que apareciera el botón como tal, nos pide si queremos asignar a una macro. Como ya desarrollamos la primera macro, que solamente se encarga de crear el mensaje, le damos macro 1, aceptar. Y en este momento este botón se encarga de crear. Vamos a dar modificar texto, clic derecho, modificar texto, y sería macro 1. En este momento, cada vez que seleccionemos este botón va a salir este mensaje de mi primera macros. También es muy importante tener en cuenta con respecto a las macros que las podemos modificar dependiendo de nuestras necesidades. Vamos al apartado de macros, seleccionamos la que a nosotros nos interesa, le damos modificar, y aquí podemos agregar otros contenidos. Como un ejemplo aquí, podemos verla en consecutivo. Lo que aparezca primero aquí en el código es lo que va a mostrar primero, después va a ir seleccionando más información y de manera consecutiva, dependiendo de lo que nosotros estemos agregando. Como un ejemplo, mi primera macros, aquí vamos a agregar una palabra para que se distinga un número, 2, 3 y 4, para que vean la secuencia que se está trabajando. Le damos aquí cerrar macros, y primero nos aparece lo del código de lo primero que está escrito. Aceptar mi primera macro 1, mi primera macro 2, mi primera macro 3 y mi primera macro 4. Todo es un consecutivo con respecto al código, así que es muy importante tener en cuenta ese tipo de detalles. Ahora vamos a ver otro apartado que se llama grabar macro. En grabar macro, todo lo que nosotros realicemos lo va a producir de manera repetida, cíclica. Una serie de procedimientos que se tienen que seguir y se realizan de manera cíclica, y lo podemos trabajar con un botón. Como definimos que lo primero que vamos a hacer es grabar una macros que diga un nombre en específico, es lo que vamos a trabajar. En este caso nos seleccionamos en algún lugar, un ejemplo aquí, en un punto de partida. Siempre les recomiendo que un punto de partida en B1, si van a escribir en A1, lo pueden usar el que ustedes gusten, pero no seleccionen la celda en donde van a trabajar. Ejemplo, si aquí le damos grabar macro, le agregamos aquí, vamos a agregar ejemplo solamente.
Aquí en descripción podemos agregar lo que nosotros quisiéramos explicar con respecto a lo que va a desarrollar la macro. Vamos, en este momento no queremos nada de esto y tampoco, vamos a dar aceptar. En este momento está grabando la macro, pero como no definí un punto de partida y ahí mismo quiero escribir información, voy a agregar mi nombre. Lo que realiza esta macro se encarga de generarme el nombre Martín en cualquier celda que a mí me interese. Ese ejemplo vamos a hacer, este lo vamos a cambiar, modificar, asignar macro con la que tenemos de ejemplo, y cada vez que le demos aceptar, en cualquier celda donde esté posicionado me va a dar el nombre de Martín. Por eso es muy importante definir el punto de partida. Ahora bien, voy a continuar con el siguiente apartado. El punto de partida lo voy a definir y lo voy a agregar en este apartado. Grabar macro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entregarme mi nombre, Martín. Y le vamos a dar aceptar. Punto de partida, lo tenemos B1, seleccionamos A1, agregamos Martín. Y nos dirigimos nuevamente a nuestro punto de partida para terminar la grabación. Y ya tenemos grabación. Y aquí ya tenemos una macro creada que se va a encargar de crear nuestro nombre. Controles de formulario. Creamos aquí un botón. Seleccionamos la macro de Martín. Y modificamos el texto. Martín. En este momento, si borro la información, automáticamente lo va a aparecer de manera repetida, Martín, y aquí podemos ver el ejemplo. Ahora vamos a crear un botón que se encargue de borrar la información. Simple, punto de partida, grabar, borrar. 1, aceptar en descripción si quisiéramos agregarle, en este caso no, aceptar, y aquí solamente borramos. Aunque no aparezca nada, la función la va a hacer. Y aquí tenemos la grabación, punto de partida, insertamos un botón aquí y vamos a agregar borrar 1, aceptar, y doble clic también puede funcionar para poder borrar el contenido. 1, y aquí tenemos la información. Agregar y borrar. Se ejecuta todas las acciones que nosotros estemos trabajando. Ahora bien, si queremos crear más nombres tenemos que repetir. En la clase les he dejado mucho de tarea de repetir para que se vayan adaptando a la plataforma, que vayan identificando patrones y todo ese tipo de detalles. Aquí solamente vamos a crear 4 ejemplos para que vean el método y ustedes lo practiquen. Van a ser 10 ejemplos. Grabar macro, punto de partida, en este caso lo voy a cambiar que sea B2. Grabar macro, Juan. Aceptar, agrego Juan aquí. Selecciono el lugar, punto de partida, detengo grabación, grabo nuevamente la grabación, borrar 2, aceptar, selecciono aquí el apartado de Juan, borro la información, me regreso a mi punto de partida y detenemos grabación. En este momento ya podemos crear 2 botones, copiar, pegar, copiar, pegar, modificamos el texto y asignamos la macro que corresponde. Juan. Aquí tenemos ya, clic derecho, asignar macro, y seleccionamos la de Juan, aceptar, y en este apartado asignar macro y agregamos borrar 2, aceptar, y en este momento tenemos otra macro y borra. Y así lo vamos a hacer con los siguientes ejemplos. Les comenté que iba a hacer 4, no, mejor me equivoqué, vamos a hacer solamente 2 ejemplos. Y también el otro que se va a agregar, ustedes tienen que hacer 10 en la práctica, en el ejercicio, para poder identificar unos detalles. Y lo siguiente que tienen que hacer, cuando tengan sus 10 datos creados, de crear el nombre y borrar, lo siguiente es una macro que se encargue de agregar toda la información. Podemos hacer de la siguiente manera: un punto de partida, voy a escoger B1, grabar macro y agregar, voy a poner todo. Pongo agregar, empiezo a ejecutarse mis macros. ¿Y qué es lo que hago? Solamente sobrescribo el nombre que aparece en mi apartado. Me voy a mi punto de partida, detengo grabación
Y en este momento le doy insertar a un control aquí que diga todo, como aquí. Asignamos la de todo y modificamos el nombre, el texto. Todo. En este momento borramos la información, agregamos aquí y todo se encarga de agregar toda la información. Ahora una macro que se encargue de borrar todo el detalle. Punto de partida, grabar macro, todo, B, así como todo borrar, aceptar, seleccionamos la información, suprimimos un punto de partida y en este tenemos la grabación. Ojo, esta práctica es de suma importancia para que sepan identificar y respetar los ciclos de la programación. Cada macro va a ser creada para una actividad en específico. Así que si se pueden confundir, o sea, se les olvida detener la grabación, les va a seguir creando todo lo que ustedes necesitan. Aceptar, aquí, modificar texto. Borrar todo. Aquí podemos ver que la macro está trabajando, está funcionando y pues lo podemos hacer. Ese es el primer método que podemos trabajar. El otro método para poder agregar y copiar toda la información es de la siguiente manera. Nos vamos a Visual Basic, buscamos el módulo en el cual se encuentra nuestra programación. Aquí podemos ver qué fue lo que hizo. Activó la celda en este apartado ActiveCell.Fórmula R1C1 Martín. ¿Qué significa esta fórmula? Que en cualquier celda que nosotros estemos seleccionado va a agregar el apartado de Martín, porque no tiene un rango en donde respete como el que lo vemos aquí en la parte de abajo. Y como queremos copiar todo el código para poder crear un nuevo módulo, vamos a agregar aquí sub todo bb, así como una referencia que va a ser otra macro, y lo único que hacemos es copiar todo el código de lo que nosotros tenemos. Aquí un ejemplo, tenemos el de borrar uno, copiamos el código, pegamos en la nueva macro que creamos, borramos aquí, y aquí ya tenemos copiado el código de lo que se va a encargar de borrar y ya creamos nuestra macro. También aquí es muy importante que de todo podemos ver lo que hizo. Seleccionó primero la celda A1 ActiveCell.Fórmula R1C1 que se encargó de agregar ese nombre de Martín, y después seleccionó A2, activó la celda Fórmula R1C1 y le agregó Juan, y después su punto de partida fue B1, seleccionó, y pues todo ese tipo de detalles. En este momento vamos a ejecutar nuestro otro botón, insertar, controles de formulario, todo. Este botón sería de todo, bb, borrar, y sería en este apartado. Así. Y se encarga de borrar toda la información. Ahora de agregar todo por medio de Visual Basic nuevamente. Sub, espacio, nombre. Así para que se diferencie de la otra. Y lo que vamos a hacer es copiar, solamente. Copiarlo de agregar información de Juan y Martín. Y agregamos la de Juan y ya, prácticamente sería todo. Yo sé que estas macros son muy sencillas, lo mejor es que practiquen, por eso les dejé que eran 10 veces, tienen que hacerlo de manera repetida para irse adaptando a este tipo de plataformas y para ir trabajando con diferentes ejercicios. Aquí le agregamos la de todo, era todo B, ¿sí? Vamos a ver, asignar macro, si era todo bb, creo que era todo B, no, todo B, rango A1 seleccionado, todo B, aquí es todo borrar, ¿no? Vamos a ponerle a la A. Vamos a ver.
Y de esta manera tenemos las macros creadas de diferente manera, una por Visual Basic y otra copiando los valores. Y pues prácticamente podemos hacer todo. Un ejemplo aquí. Pero ya es usando la creatividad para trabajar y poder pulir ese tipo de detalles. En este momento me despido. Este es el primer video que voy a hacer con respecto a macros. A continuación voy a hacer otro video más enfocado a Userform, las plataformas, de cómo podemos trabajar. Y así vamos a ir trabajando poco a poco con diferentes ejercicios. Aquí yo sé, lo admito, lo confieso, solamente agregué 2 ejercicios, pero con eso ya pueden tener de referencia para practicar. Ustedes tienen que realizar 10 de cada uno, 10 nombres diferentes y que se encarguen de borrar, y al mismo tiempo que sea toda la información. Y también pueden hacerlo de hacer sus propios métodos para irse identificando en este programa. Les mando un saludo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente video. ¿Va? Nos vemos. Bye.